que persiguen la discordia, la confusión, la maldición y la oscuridad, en definitiva, como la avicharika, que es, bueno, es el conjunto, ¿no?, en el que se enmarcan todas estas maldiciones. Las maldiciones, es curioso, en este mundo hindú, ¿no?, se dice que tienen mucho más poder o que son mucho más frágiles dentro del poder que tienen que las bendiciones. Y se dice que esas maldiciones, que son siempre llevadas a cabo por un sacerdote, ¿no?, son extremadamente peligrosas porque si el sacerdote, que se llama purohita, se equivoca en una palabra o se equivoca en un movimiento de los que precisa el tipo de veda que sea, ¿no?, o si se equivoca en una nota a la hora de maldecir al contrario, esa maldición le rebota y le viene a él mismo, y le viene al que ha ideado, ¿no?, toda esa conspiración. Por lo tanto, se dice en el hinduismo que las maldiciones efectivamente son mucho más peligrosas a la hora de realizarlas que las bendiciones, que solamente son magia blanca, como se dice dentro de esta religión, y que persiguen siempre un buen fin. Y que por lo tanto, si el corazón del que la ha ideado es blanco, pues no puede volverse contra él ni rebotarle de un sentido, o en un sentido, mejor dicho, negativo. ¿Qué se emplea en estos rituales, sobre todo de la vicharika, ¿no?, que es quizá lo más llamativo, esta magia oscura? Pues se emplean figuras humanas a las que se le hace todo tipo de rituales, ¿no?, para que afecte a la persona a la que se está maldiciendo. Se hacen también asuntos con hierbas amargas, ¿no? Es decir, una ritualística que nos recuerda también a la de otras partes del mundo, del África negra, por ejemplo, o de las comunidades afroamericanas de Centroamérica y de Sudamérica. Y bueno, pues sobre todo recalcar ese carácter que incluso para los mismos hindúes posee de algo tremendamente peligroso y de una navaja de doble filo que, igual que corta al adversario, puede cortar al que la maneja. Pero bueno, quería simplemente aclarar que no solamente está compuesto por una especie de, no es solamente un compendio de hechizos y de maleficios, sino que obviamente también tiene un montón de fraseología, podemos decir incluso, ¿no?, de bendiciones, tiene un montón de cosas positivas para el que las hace, como para el que pretende alcanzarlas. Entonces, nos ha llegado esa imagen de la Dharma Veda como algo mayoritariamente oscuro, porque efectivamente tiene esa parte, pero no es la única parte. El segundo capítulo, podemos decir, de esta conferencia llega, como no podía ser de otro modo, perdón, en un tiempo posterior. Estábamos hablando del hinduismo védico y ahora entramos en una nueva etapa, y se llama las Upanishads. Es un conjunto de textos posterior, como decimos, y es un conjunto de textos muy curioso, ¿no?, porque surge en un momento en el que la humanidad, o al menos la humanidad presente en ese punto, en ese subcontinente indio, se da cuenta de que quizá la ritualística, esos juegos con los dioses de magia blanca y de magia negra, ese rigorismo religioso a la hora de hacer un ritual, y que si uno se equivoca en una palabra eso le rebota, y que si uno no hace el movimiento exacto a la hora del sacrificio es un sacrificio inválido. Como decíamos, es un momento en el que la humanidad presente en la India se da cuenta de que quizá los dioses no sean tan partidarios de ese rigorismo, o que quizá el hombre no llegue a los dioses tan fácilmente a través bueno, de un asunto tan sumamente difícil para la mayoría de la población y tan sumamente enrevesado como esos libros inaccesibles de rituales, de cantos, de himnos, y prefiere, como decimos, los hombres y las mujeres de la India de esta época, acercarse a los dioses a través de la experiencia interior. Pasa, por lo tanto, del hinduismo védico al hinduismo upanishádico, es decir, el que está presente o el que emana de las Upanishads, que también se llaman Vedanta, es decir, el final del Veda, es lo que significa esta palabra. El Veda, como decíamos, pues atiende sobre todo a las cuestiones primordiales, ¿no?, de la naturaleza, incluso de las fuerzas que manejan el mundo, y el Upanishad toma ese espejo que tenían los hombres puesto enfrente de ellos, o mejor dicho, en el que ellos estaban en la espalda y el mundo estaba reflejándose, le dan la vuelta y de repente, lo que aparece delante de ese espejo es el hombre. Y es lo que hay dentro del corazón de los hombres y de las mujeres, obviamente, que es el Atman, que es la fracción divina de ese Brahman absoluto. Ya veremos, ¿no?, de qué va o qué trata, qué asuntos trata este Vedanta, estas Upanishads. Bueno, aclarar simplemente que es un texto también muy antiguo, estamos hablando de entre el año 800 y el 400 a.C. Por lo tanto, vuelvo a repetir, cuando hemos dicho anteriormente, ¿no?, que cuando los primeros contactos de Occidente llegan a la India es un hinduismo el que se encuentran védico, pero estaba ya en las últimas etapas. Estaba ya transmutando, podemos decir, al hinduismo upanishádico, ¿no? De manera que recordemos, por ejemplo, cuando Alejandro Magno y sus tropas llegan a la India, o llegan a lo que hoy en día es Pakistán, pero que era India en ese momento y hasta hace bien poco, por cierto, también, se encuentran con unos seres extraños, con unos hombres que viven en la selva, ¿no?, a los que llaman los gimnosofistas,
que viven apartados de la sociedad, Dandamis y Calano, dos en concreto nos han llegado en sus nombres, y que deciden apartarse del mundo y del ruido para buscarse a sí mismos y para buscar la fracción divina que tienen dentro. Es decir, el hinduismo upanishádico ya se estaba implantando, podemos decir, ¿no? Ya estaba triunfando en la India a pesar de todavía estar en la etapa o en los últimos momentos del hinduismo védico. Bueno, simplemente por esta anécdota, uno de esos hombres, Dandamis y Calano, ¿no? Uno de esos hombres sí fue seducido por las palabras de Alejandro y le acompañó en su periplo, y otro le despreció absolutamente, como hiciera Diógenes, ¿no? En Corinto, y le dijo que un rey mortal no podía darle nada de lo que él estaba buscando. Por lo tanto, inferimos que lo que busca es la eternidad, algo muy presente, como diremos a continuación, en estas Upanishads. Bueno, son 200, es decir, tenemos un número muy grande, pero los hinduistas realmente solamente atienden, o podemos decir que prefieren leer, ¿no? O prefieren acercarse, o piensan que la verdad absoluta está en concreto en 13, a los que llaman los Mukhya. Los Mukhya. Y dicen que fueron escritas por un sabio hindú, Shankara, desde tiempo inmemorial, y que precisamente por eso, por ser algo que viene de una línea más directa desde la divinidad o desde aquel que conecta con la divinidad, pues son más veneradas. Y es el paso del hacer al ser. Es decir, es el paso del ritual, es el paso de lo rigorista, como decíamos, a realizar el ritual en el corazón de uno, a darse cuenta de que Dios realmente no está tanto en el ritual, o no está tanto en el sacrificio o en la piedra, como está en el corazón y en el interior de cada persona. Por tanto, estamos ante todo ante una creencia monista. Brahman, el absoluto, el Dios supremo, sin forma, es igual al Atman, es decir, a la fracción divina que yo tengo en mi interior y que ustedes, todos ustedes que me están escuchando, pues también tienen. ¿Cómo puede ser esto posible? O sea, ¿cómo un Dios supremo puede habitar en el corazón de un hombre o de un caballo, ¿no? O en el interior de una planta? Es algo absolutamente incomprensible. Bueno, pues ellos lo explican con una parábola que también dijimos el otro día y que lo esclarece todo bastante. Es como una gota y el mar. Una gota de agua sacada del mar es el mar en sí mismo, es decir, está hecha de mar y es mar, no tiene otra composición. Sin embargo, no es el mar todo él, pero al mismo tiempo sí es mar. Entonces, el Atman, es decir, ese alma que tenemos nosotros, es una fracción del todo, pero al mismo tiempo es la misma composición del todo, es decir, no es algo diferenciado. El alma de Roberto no es Roberto, no son sus recuerdos, no son sus aspiraciones, no son sus anhelos, no son sus vivencias, sino que es una fracción del Dios que vive dentro de mí y que cuando se acabe mi ciclo de reencarnaciones, según los hindúes, repito, pues retornará al todo y retornará al Brahman supremo y se fundirá simplemente en esa entidad suprema que vemos, ¿no? Que es todo el cosmos en sí mismo y que generó a los propios dioses. En esta era, como decimos, al ponerse el hombre en el centro de la religiosidad y la experiencia interna en el centro de la vivencia religiosa, pues no cabe esperar sino que el Atman sea el protagonista. Y no solamente el Atman, sino que otros conceptos que ya hemos visto en estas conferencias anteriores van surgiendo. Vemos de repente que se empieza a hablar del samsara, ¿no? Ese ciclo de reencarnaciones para purificarse, para alcanzar la unión con el Brahman, la unión absoluta, la fusión para siempre con ese Dios primigenio. El karma, es decir, la mochila que vamos acumulando poco a poco en nuestra vida y en nuestras vidas, diría un hindú, y que, bueno, nos va pesando o nos va aliviando para poder llegar hasta ese mar eterno, hasta ese Brahman. Y se habla también del moksha, que es precisamente ese momento en el que esa pequeña gota de mar, ¿no? Que habita dentro de nuestros corazones se funde con ese todo, se funde con el océano infinito. El moksha, la liberación, el objetivo de todo hindú. El objetivo de los hindúes es, mediante una serie de prácticas, ¿no? Que veremos a continuación, pues como vimos el otro día también, el yoga, la recitación de algunos textos, la adoración de unos dioses concretos o de la realización, podemos decir también, de unos rituales también muy específicos, alcanzar esa liberación, alcanzar el desapego total con la materia y poder fundirse para siempre en el todo. No es, como decíamos el otro día, no es volver a reencontrarse con sus seres queridos, ni estar para siempre en un júbilo eterno con la divinidad, ni mucho menos. No es el objetivo de ningún hindú eso, sino, como decíamos, la fusión con el todo. Hemos visto la primera parte, hemos visto la parte de los textos que se dice que es más divina dentro de lo que en sí son textos sagrados todos,
Y ahora vamos con el siguiente capítulo, vamos con el Smriti, lo recordado, es decir, lo que se ha escuchado, lo que nos ha llegado a través de los sabios hindúes, a través de esa revelación directa de los dioses y que nosotros hemos guardado en nuestra mente, recordamos y vamos transmitiendo de generación en generación. Como decía, aquí entrarían también las itihasas, es decir, entrarían aquí las epopeyas hindúes, no las veremos hoy, sino que las veremos en una conferencia en otro día, pero vamos a ver el resto de libros que hay dentro de este Smriti, ¿vale? Dentro de este conocimiento recordado por parte de los hindúes. El primero que quiero tratar y del que os hablaré ahora, a continuación, es el Yoga Sutras, o los Yoga Sutras, mejor dicho. ¿Qué significa sutra? Sutra literalmente en sánscrito significa hilo, por lo tanto significa también, en un sentido amplio, tratado, ¿no? Aquello que está unido de una manera continua. Bueno, pues todos sabemos que el sánscrito está, más o menos es el abuelo, ¿no? o el tatarabuelo de las lenguas indoeuropeas, y tenemos nosotros todavía hoy en día la palabra sutura, por ejemplo, ¿no? Algo muy relacionado bueno, muy unido con la palabra hilo, vemos aquí del sánscrito antiguo. Bueno, simplemente son tratados, ¿no? El Yoga Sutra, en este caso, sería el tratado, el hilo, es decir, el conjunto de aforismos relativos al yoga, a cómo se realiza el yoga, para qué sirve y cómo debemos realizarlo para que tenga un objetivo, bueno, el objetivo que todos los hindúes persiguen al realizarlo, ¿no? Que no es la relajación, sino que es el desapego, como decíamos, de la materia para poder, al fin del ciclo de reencarnaciones de ese samsara, poder fusionarse con el espíritu absoluto del Brahman. Como veíamos, este libro es también uno de los más importantes dentro del hinduismo, pero está dentro del capítulo de lo escuchado, no está dentro del capítulo de lo bajado directamente del cielo, ¿no? De lo dicho por los dioses prácticamente de una manera literal. Se escribió por parte de Patanjali. Patanjali es una figura muy misteriosa que veremos a continuación. A veces se dice que incluso hubo dos Patanjalis. Bueno, no se sabe realmente. Hubo un Patanjali gramático y un Patanjali, bueno, precisamente el que estamos viendo, el que escribió los Yoga Sutras. Veremos también algunas diferencias a continuación. Es un conjunto de 196 aforismos, es decir, es fácil de leer, es mucho más fluido que otros textos que hemos visto. Los más antiguos son textos mucho más densos, mucho más oscuros a la hora de entenderlos, y pertenece a una época que es entre el siglo II antes de Cristo y el siglo II después de Cristo. Es al final de ese hinduismo upanishádico que ha visto que realmente lo verdaderamente importante es lo que reside en el corazón del ser humano. Emana esta filosofía, que la vemos a continuación, que por tanto, si lo importante es el ser humano y la liberación de ese ciclo de reencarnaciones, lo que tenemos que hacer es liberarnos de todo lo que nos ata a este mundo. Y uno de los métodos es el yoga. De aquí surge este concepto. Hay una frase muy curiosa dentro de esta corriente, ¿no? Que, bueno, traduciéndola al español, sería que el yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Y lo comparan dentro del hinduismo, por eso he puesto esta imagen tan hermosa, ¿no? de este lago de montaña, lo comparan con la superficie de un lago. Nuestras vidas están constantemente en fluctuación, dicen ellos, ¿no? Están constantemente afectadas por el viento de los acontecimientos. Es decir, constantemente estamos afectados por lo que pasa a nuestro alrededor. Solamente el moksha y la liberación absoluta podrán llegar a nuestras vidas si nos liberamos de todo lo que nos afecta, de las preocupaciones, de eso que muchas veces se dice, ¿no? A mí me hace gracia cuando alguien, bueno, pues una situación injusta en la vida y dice, bueno, pero es que así es la vida, ¿no? Así es crecer, así es hacerse adulto. Bueno, pues nosotros somos lo que somos en función de las decisiones que tomamos. A nadie, o por lo menos nosotros que vivimos en un mundo privilegiado, ¿no? Gracias a Dios, pues realmente las decisiones que tomamos es la que compone nuestra vida. Casi nada nos viene impuesto. Entonces realmente los hindúes piensan, en este caso, piensan que nuestra vida debería parecerse más a un lago en completa calma, más que a un mar turbulento, completamente afectado por todo, como decíamos, lo que sucede alrededor. ¿Cómo se llega a esa superficie estable en la que incluso uno puede mirarse, puede ver su imagen y la imagen de su propia alma reflejada en la superficie del lago? Pues mediante la realización del yoga, dicen los hindúes, que nos aleja, que nos corta ese hilo, ese cordón umbilical, maligno podríamos decir, ¿no? Con todo lo que nos arrastra hacia la tierra y lo que nos aleja de lo divino y de lo inmaterial. Los Yoga Sutras, como vemos, por tanto, son unos textos que están mucho más influidos por una espiritualidad profunda que por una ritualística elaborada.
No obstante, son diferentes, obviamente, del Upanishádico, que ya habíamos visto que, bueno, pues esto emana del Upanishádico, pero realmente tiene sus diferencias, y vemos que aquí estamos ante una espiritualidad completamente dualista. Es decir, ya no tenemos solamente el Brahman y el Atman, que son uno, en dos, pero realmente son lo mismo, la misma composición, y bueno, es esa especie de misterio, ¿no?, unitario y monista, sino que son totalmente dualistas los textos de los Yoga Sutras. Es decir, en el mundo y en nuestras vidas, vean, fíjense ustedes, aquí ya el centro no es el mundo ni son los dioses. Aquí el centro es el ser humano y la vida del hombre. Continúo. En la vida de cualquier ser humano existen dos realidades, Purusha y Prakriti, es decir, lo puro y lo material, es decir, lo espiritual y lo tangible. Purusha es una palabra con muchos significados. Significa tanto la energía masculina como lo divino, ¿no? Lo que toca casi lo inmaterial. Bueno, significa muchas cosas. También el nombre de ese hombre cósmico primordial y lo pratriki o la pratriki, que sería en este caso todo lo material y todo lo que nos aleja de esa separación y de ese moksha, de esa liberación absoluta al final de nuestro ciclo de los samsaras. Si ustedes se fijan en esta imagen, pues tenemos a un ser humano o a una especie de figura partida en dos, ¿no? Tiene dos realidades, está compuesta por dos, una tiene la piel más azulada y tiene una serie de símbolos, y otra tiene la piel más blanca, tiene el pelo incluso de diferente color y tiene también porta otros símbolos. Bueno, es la unión entre Vishnu y Shiva, es una representación de lo que es la unión entre la Prakriti y la Purusha o el Purusha, es decir, es la unión entre lo que sería material, lo que nos arrastraría del fin definitivo y del fin último en nuestras vidas, y lo que nos empujaría hacia él, presente pues en la existencia de cualquier ser humano. Y precisamente en el grado o en la medida en que está presente en la vida de todos nosotros, pues podemos vivir. Es imposible que alguien habite en el interior de la Purusha más alambicada o que simplemente se limite a convivir con la Prakriti. Una serie de sabios, por lo tanto, propusieron un camino de 8 pasos que, mediante la realización del yoga, la práctica de esta disciplina, pues alcanzarían o harían alcanzar al creyente la liberación absoluta. Pues uno es la respiración, ¿no?, los movimientos, la autoconciencia, es este camino que vemos aquí de 8 pasos que propuso pues, este sabio que decíamos y que se denomina con el nombre de Ashtanga Yoga. No obstante, Patanjali, como hemos visto, es algo bastante incierto, ¿no? Esta persona quién fue exactamente, porque tenemos aparentemente al menos dos Patanjalis, el que escribió los Yoga Sutras y otro al menos que era un gramático. Y bueno, ustedes me dirán, ¿y por qué sabemos esto? O sea, si los dos se llaman Patanjali y la teoría, o al menos la tradición, atribuye a Patanjali, a un mítico Patanjali, los dos textos, ¿por qué nosotros los vamos a poner en duda? Bueno, pues hay una serie de cosas que nos hace dudar bastante de que Patanjali sea una sola persona. El Patanjali Mahavasya, es decir, el gramático, pone una serie de ejemplos en sus libros de gramática, ¿no? De ejemplos, por ejemplo, para ilustrar el tiempo pasado. Bueno, pues explica el pasado en sánscrito y pone una serie de ejemplos. Uno de los ejemplos es el que ustedes ven aquí. Los yavanas asediaban Saketa y Madhyamika. Saketa y Madhyamika son dos ciudades de la India, y los yavanas es el nombre que los indios antiguos daban a los griegos. Por lo tanto, estamos en un contexto temporal e histórico muy concreto, en el que los griegos están entrando en la India. Si ese hombre pone ese ejemplo en su libro de gramática, obviamente es que lo conoce y o está pasando o ya ha pasado. Sin embargo, en el libro de los Yoga Sutras se introducen una serie de diálogos, por ejemplo, con monjes o con sabios budistas de una rama concreta que no surgió hasta muchos siglos después de Cristo. Por lo tanto, si tenemos una diferencia abismal de siglos entre los ejemplos que pone este Patanjali gramático y lo que se cuenta, podemos decir, en las historias de los Yoga Sutras de este otro Patanjali, pues cabe pensar, obviamente, que no era una sola persona que vivió durante siglos, sino que son dos Patanjalis o dos textos diferentes que se atribuyen a la misma persona, ¿no? Porque efectivamente, griegos asediando ciudades de la India tiene un momento muy concreto y probablemente se refiera en este texto a las incursiones de los reyes greco-bactrianos, ¿no?, a los sucesores de Alejandro en esa zona del mundo. Por ejemplo, tenemos aquí, bueno, a Demetrio I, que es concretamente del siglo II a.C., y como decíamos, las discusiones con los sabios budistas pues son muy posteriores. Los Dharma Shastras son otro grupo de textos, también profundamente interesantes del hinduismo, en cuanto a lo social y en cuanto a lo divino. Vemos aquí la imagen de un hombre recogiendo por escrito una serie de tratados, ¿no? Vemos como de aforismos, de leyes muy, o sea, de frases cortas, vemos en la imagen, y efectivamente representa a la perfección lo que son las leyes de Manu, o el Manu Smriti, recuerden ustedes, ¿no?, aquello de Smriti,
y aquello de Shruti, esa especie de dicotomía. ¿Quién es Manu? Manu es el primer hombre, es el Adán del hinduismo. Es el primer ser humano masculino emanado de Purusha, ¿no? De la energía masculina, que pisa la Tierra. Y tiene también una historia muy interesante con un diluvio universal, que también sucede en el hinduismo, etc. Manu se dice que puso por escrito el primer código civil de la historia de la humanidad. Puso por escrito el primer conjunto de leyes que iba a afectar o que iba a regular la existencia de los seres humanos. Y bueno, se dice que se atribuye a este Manu, ¿no? Pero obviamente Manu es una criatura o es un ser legendario y se escribió muy posteriormente. El problema no es que se escribía posteriormente, porque bueno, eso suele pasar, se atribuye a figuras mucho anteriores para acreditar textos que se han escrito en siglos posteriores. El problema es que en la India se seguía aplicando hasta hace muy poco tiempo. Y el Manusmriti tiene asuntos bastante turbios relacionados con el trato, por ejemplo, a las mujeres o con el trato a las castas inferiores, o mejor dicho, a los sin casta, a los Dalit, como ellos se autodenominan, es decir, a los rotos, es decir, a los avarnas, aquellos que están completamente fuera del sistema de castas y son prácticamente iguales o peores en un sistema o en una clasificación moral o intelectual que animales para el hinduismo tradicional o para el hinduismo ortodoxo, y que incluso se ve ese desprecio hoy en día en ciertos sectores, ¿no? Cabe recalcar que la ley de la India lo castiga. Si uno golpea a un Dalit, va a la cárcel. Si uno mata a un Dalit, tiene el mismo castigo que si mata a un brahman, es decir, a un sacerdote, actualmente. Pero aún así, dentro de la sociedad esto está muy, muy arraigado, ¿no? Son realmente textos que datan aproximadamente del siglo II después de Cristo. No es tan antiguo, pero realmente vemos que está hecho raíces de una manera muy profunda dentro del continente indio. Y como decíamos, se le otorga un carácter semidivino, y no solamente eso, sino que se dice, por ejemplo, bueno, pues que las mujeres están bajo la supervisión, podemos decir, ¿no? Bajo el poder de su padre mientras son pequeñas, bajo el poder de sus hermanos cuando van creciendo y bajo el poder de sus maridos cuando son adultas. Algo que tampoco es sorprendente porque en el mundo es lo que pasa realmente, ¿no? Si salimos de los muros de nuestra cómoda Europa, de nuestro cómodo Occidente, pues es lo que sucede en el mundo. Pero realmente es sorprendente que esto se siguiera aplicando en la India, este código de leyes ancestral, prácticamente hasta el siglo XX, ¿no? Incluso castigos desiguales, es decir, como decíamos, si un Dalit golpea a un Brahman, pues el castigo es mucho más desproporcionado que si un Brahman golpea a un Dalit, que realmente pues tenía un castigo casi meramente simbólico. Esto llevó a que exactamente el día 25 de diciembre, el día de Navidad del año 1927, uno de los prohombres de la patria india actual, uno de los padres también de la constitución actual india, ¿no? En un contexto histórico en el que está por allí también Gandhi, están todas sus reivindicaciones, el momento se reclama la independencia de la India, bueno, pues vemos que el señor Ambedkar, que es también, como decimos, una de las figuras clave de la India, o si la unimos con Gandhi, pues decidió públicamente en la India quemar un ejemplar del Manusmriti. Es decir, decidió con este gesto declarar que el rigorismo ortodoxo de la religión hinduista antigua quedaba completamente olvidado y aquel que lo siguiera tendría su castigo. Y que ese libro, el Manusmriti, ni para él ni para la constitución que estaba componiendo, que estaba realizando, ¿no? En conjunto con otros hombres también de los padres de la patria, no tendría ningún valor. Tuvo una serie de represalias, ¿no? No llegó a lo físico, pero una serie de represalias por los sectores más conservadores del hinduismo, pero fue visto por parte de los Dalit, por parte de los Sista, como realmente un salvador, ¿no? Realmente alguien por primera vez en la historia prestaba atención, o alguien a quien realmente le importaban los últimos de los últimos de esa sociedad. Este hecho, aunque parezca algo paradójico, llevó a enfrentarse a Ambedkar con Gandhi. Bueno, Gandhi es realmente una figura que la tenemos absolutamente idealizada, pero bueno, yo quiero recordar, y quiero recordar a ustedes, ¿no?, que están escuchando, me quiero decir que Gandhi, al igual que todas las personas y a todos los hombres, a los prohombres de la humanidad, pues tiene sus sombras. Y Gandhi, bueno, pues se escribía, por ejemplo, tiene correspondencia real, está atestiguada nada más y nada menos que con Adolf Hitler, y le llamaba mi querido amigo y cosas por el estilo. Es decir, yo creo que desmitificar a los grandes hombres es también una labor, ¿no?, para alcanzar el conocimiento.